Curso de dislipidemia, módulo 7. En este módulo vamos a tratar el tratamiento de las dislipidemias. De acuerdo a las guías elaboradas en el 2013 por la American College y el American Heart para el tratamiento del colesterol sanguíneo en pacientes para reducir el riesgo cardiovascular en adultos, el tratamiento de los niveles de colesterol reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas. ¿Cuáles son los fármacos hipolipemiantes y cuáles son los mecanismos de acción? Aquí tenemos una diapositiva muy interesante donde tenemos los fármacos y los mecanismos responsables de la reducción del colesterol. Tenemos las estatinas, que son inhibidores de la síntesis del colesterol a través de la inhibición de la HMG-CoA reductasa. Tenemos las resinas, que producen un mecanismo de acción de secuestro de sales biliares, impidiendo la circulación enteropática del colesterol. El ácido nicotínico inhibe la secreción de VLDL. Los fibratos estimulan los receptores PPA-alfa, inhiben la lipólisis, inhiben la secreción de VLDL. Y la ezetimibe inhibe la absorción intestinal del colesterol a través de la proteína de Niemann-Pick. Como toda intervención no farmacológica para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, el tratamiento higiénico dietético para la dislipidemia es fundamental. Se recomienda una dieta grasa de un 25 a un 35% de calorías totales, carbohidratos de 50 a 60%, proteínas 15%, tener un colesterol consumido menos de 200 miligramos al día y considerar un mayor aporte de fibra soluble entre 10 a 25 gramos día y de fitoesteroles. Por otro lado, desde el punto de vista higiénico dietético, también el control de peso y aumento de la actividad física. Veamos los grupos farmacológicos hipolipemiantes. Tenemos las estatinas, cuyo papel fundamental es disminuir el colesterol. Tenemos las resinas de intercambio, que también disminuyen el colesterol. La ezetimiba básicamente es un reductor de colesterol a través de la absorción del mismo. Los fibratos intervienen más en la reducción de los triglicéridos y los omega 3 también intervienen en la reducción de triglicéridos. ¿Cómo se clasifican los fármacos hipolipemiantes? Aquí tenemos una gráfica como el mecanismo de acción de las estatinas disminuyendo la síntesis del colesterol, el colesterol intracelular, aumentando la cantidad de receptores de LDL, lo cual aumenta la cooptación hepática del LDL y disminuye por tanto en sangre la cantidad de LDL colesterol. Aquí tenemos los inhibidores de la HMG coenzima A reductasa, como la simvastatina, lovastatina, pravastatina, atorvastatina, derivados del ácido fenolixbutírico, como el clorfibrato, gemfibrosil, benzafibrato, las resinas de intercambio iónico, como la colestiramina y el colestipol, antioxidantes como el probucol, y ácido nicotínico como la niacina. En esta gráfica vemos las características claves de las estatinas. Aquí tenemos lovastatina, pravastatina, simvastatina, atorvastatina, fluvastatina y rosuvastatina. Aquí tenemos en la primera línea de números cuál es el porcentaje de disminución del colesterol que va desde los 24% reducido en el caso de la fluvastatina
hasta la rosuvastatina 40, que puede llegar al 63% de reducción del LDL colesterol. Aquí tenemos los triglicéridos en alrededor de un 15 a un 30%. Podemos reducir los niveles de colesterol de los triglicéridos con estatina. El HDL puede ser aumentado en la proporción que se observa. Aquí tenemos la vida media de los fármacos. Miren cómo la rosuvastatina tiene una larga vida media, igual que la atorvastatina. La excreción renal en porcentaje, vemos que está menos del 10 al 20%, y cómo el mecanismo del metabolismo hepático de estos compuestos básicamente tienen que ver con los citocromo P450. En cuanto a las estatinas, nosotros podemos observar en esta diapositiva una serie de aspectos que tienen que ver con una alta eficacia en la prevención primaria y secundaria, excelente perfil de seguridad y bajo riesgo de hepatotoxicidad y rhabdomiólisis. Tenemos una potente acción inhibitoria de la HMG coenzima A reductasa con selectividad para su acción en el hígado. Tenemos una farmacocinética predecible. Tenemos un mínimo potencial de interacción con otras drogas. Su capacidad para corregir un amplio espectro de dislipidemia, bajos niveles de HDL, altos niveles de LDL y altos niveles de triglicéridos. Poseer efectos pleiotróficos relacionados como antiinflamatorio, antitrombótico e inmunológicos, eficacia en un amplio espectro de pacientes, ausencia de necesidad de combinaciones con otros fármacos y menor requerimiento de titulación de la dosis. Esas posiblemente son las características principales de las estatinas. Vamos a observar en esta diapositiva los inhibidores de la HMG coenzima A reductasa. Sus efectos disminuyen el colesterol en sangre, disminuyen la síntesis de LDL colesterol, aumentan el número de receptores para LDL, disminuyen la ApoB y aumenta la ApoA1 y ApoA2. En cuanto a la farmacocinética, su absorción es oral, tiene una biodisponibilidad reducida por el primer paso metabólico, produce derivados hidroxilados y, como sabíamos, interviene el citocromo P450. Dentro de las reacciones adversas son bien toleradas. Pueden haber náusea, dolor abdominal, síntomas como fatiga, cefalea e insomnio. Podemos tener exantemas, podemos tener aumentos de la CPK y transaminasas. Hemos hablado en módulos anteriores sobre las miopatías y las rhabdomiólisis, hepatitis y angioedema. Hablando del clorfibrato, gemfibrosil, benzofibrato, tenemos aquí el mecanismo de acción: aumento de la lipoproteína lipasa, aumento del catabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, disminuyendo las VLDL, las IDL y las LDL y aumentando las HDL, aumento de la eliminación biliar del colesterol y también efectos úrico-súricos. En lo que se refiere a la farmacocinética, la biodisponibilidad próxima al 100%, unión al plasma elevada a través de la albúmina, y tiene una eliminación biliar y renal. En lo que se refiere a reacciones adversas, dolor abdominal, náuseas y diarrea, exantemas, alopecia, aumento de peso, visión borrosa, impotencia, leucopenia y anemia, y potencial litógeno, miositis y rhabdomiólisis, y mioglobinuria e insuficiencia renal, especialmente cuando se relacionan con rhabdomiólisis y utilización combinada con estatinas.
Tenemos las resinas de intercambio iónico como la colestiramina y colestipol. El mecanismo de acción es disminución de los ácidos biliares y del colesterol, aumento del número de receptores a la LDL. Tenemos un aumento del metabolismo del colesterol endógeno. Farmacocinética, no se absorben por vía oral, no afectan por las enzimas intestinales y se eliminan por las heces. Las reacciones adversas básicamente son gastrointestinales, alteran el sentido del gusto, dolor abdominal, dispepsia, estreñimiento, esteatorrea y flatulencia, aumento de fosfatasas alcalinas y transaminasas en forma transitoria y acidosis hiperclorémica también se ha reportado. El ácido nicotínico o niacina, tenemos el mecanismo de acción desconocido, tenemos efectos farmacológicos como disminución de la lipólisis en el tejido adiposo, disminución de la esterificación de los triglicéridos en el hígado, aumento de la actividad lipoproteína lipasa y el aclaramiento de las VLDL, disminuye la incorporación de ácidos grasos a las APO de las VLDL y disminuye los triglicéridos del colesterol unidos a las LDL. Como reacciones adversas vemos vasodilatación cutánea, prurito, gastrointestinales, hiperpigmentación, acantosis nígrica, alteraciones hepáticas reversibles, hiperglucemia e hiperuricemia. Ahora vamos a ver cambios en relación al ATP3. Sobre este tema del ATP3 o guía ATP3, iniciar una terapia de moderada a alta intensidad con estatinas a 4 grupos de pacientes. Estamos hablando en este momento del de la guía mal llamada ATP4. Estamos analizando en esta diapositiva cuáles son los cambios en relación al ATP3. Aquí tenemos que se inicia una terapia de moderada a alta intensidad con estatinas en 4 grupos de pacientes, que no hay un nivel específico de LDL colesterol como objetivo. Hemos visto eso en módulos anteriores. Y medir niveles de lípidos en el seguimiento para valorar la adherencia al tratamiento, pero más no una meta específica del LDL colesterol. Posiblemente estos son los 3 aspectos de cambios en relación al ATP3 de lo que nos dice la nueva guía del American College y American Heart. Como hemos visto anteriormente, los grupos para el uso exclusivo de estatinas son el grupo de individuos con enfermedad cardiovascular establecida, aterosclerótica, en aquellos individuos con LDL más de 190, en aquellos individuos diabéticos entre 45 y 75 años, con un LDL de 70 a 189 y sin evidencia clínica de riesgo cardiovascular, individuos no diabéticos sin evidencia clínica de enfermedad arterial o de enfermedad establecida cardiovascular, con un nivel de LDL de 70 a 189, pero que tengan un riesgo a 10 años de 7.5, mayor de 7.5, para establecer el uso de estatinas. Aquí tenemos el gráfico de cuál es la tabla de riesgo que utiliza la nueva guía ATP4 en lo que tiene que ver con la valoración del riesgo del paciente. En esta guía, por ejemplo, tenemos el género, la edad, la raza, el colesterol total, el colesterol HDL, la presión sistólica, si está recibiendo o no tratamiento para su presión, si es diabético o no, si fuma o no, y nosotros hacemos el cálculo. Aquí tenemos el link donde ustedes pueden ingresar
para obtener tanto en su teléfono como en su computadora esta tabla de riesgo, que no es una tabla de riesgo solamente para 10 años, sino que es una tabla de riesgo que tiene que ver con un riesgo de por vida. Bueno, aquí tenemos la publicación de la nueva guía ATP4 del American College y American Heart. Aquí podemos identificar las estatinas de alta potencia y de moderada potencia. Aquí tenemos los individuos, los 4 individuos que hablábamos, los que tienen enfermedad cardiovascular establecida, los que tienen un LDL más de 190, los diabéticos 40 a 75 años y aquel que estimó el riesgo más de 7.5. Ellos necesitan una estatina de intensidad, de alta intensidad o de mediana intensidad, dependiendo de alguno de los factores. Esto en el módulo previos hemos conversado en detalles, de tal manera que no me voy a ahondar en el mismo. Solamente para reconocer quiénes son las estatinas en cuanto a la intensidad de la terapia, aquí tenemos la terapia de estatinas de alta intensidad que nos promuevan una disminución de aproximadamente más del 50% del LDL, y estas son la atorvastatina 40-80 y la rosuvastatina de 20 hasta 40. Aquí tenemos las estatinas consideradas como de moderada intensidad, que nos puedan garantizar un 30 hasta un menos de 50% de la posibilidad de reducción del riesgo, de reducción del nivel de LDL colesterol. Y aquí tenemos Atorva 10-20, Rosu 5-10, Simba 20-40, Prava 40-80, Loba 40, pitavastatina 2,4 miligramos. Y acá tenemos las estatinas de terapia baja o baja densidad que nos garanticen una disminución del LDL colesterol de menos 30. Tenemos Simba 10, Prava 10-20, Loba 20, Fluva 20-40 y pitavastatin de 1 miligramo. Es importante el 50% recordar y el 30% y menos del 30% de cada uno. Insistimos en la modificación del estilo de vida, una dieta reductora de grasa, reemplazar las grasas saturadas por trans, por mono y poliinsaturadas. La dieta, efecto reductor de LDL, se aprecia entre los 6 y 12 meses y el índice de masa corporal alto se asocia a baja respuesta a la dieta. Ejercicio, reducción de triglicéridos y VLDL, aumento de las HDL con el ejercicio, la mayor intensidad del ejercicio, mayor cambio de LDL. Se recomienda ejercicios de moderada intensidad por 30 minutos, 3 a 4 veces por semana. Aquí tenemos las fuentes del colesterol. Tenemos los monosaturados como los aceites de oliva, canola. Tenemos también efectos sobre los niveles de colesterol. Estos disminuyen los LDL y aumentan los HDL, los poliinsaturados, ¿ya? Estos, como del aceite de pescado, disminuyen las LDL y también aumentan. Los saturados, fíjense cómo estos, como del coco, del huevo, los helados, etcétera, el queso, la mantequilla, estos aumentan tanto el colesterol LDL y el HDL, y los trans, como las margarinas, lo que tiene que ver con vegetales, aceites vegetales, y otros tipos de alimentación, estos son nocivos y aumentan los LDL, colesterol. Aquí tenemos el tratamiento farmacológico. Tenemos los inhibidores del HMG con enzima reductasa, estatinas. Tenemos los fibratos, tenemos el ácido nicotínico. Tenemos otras opciones como los secuestradores de ácidos biliares y los inhibidores de la absorción del colesterol. En la pregunta ¿cuál es la estatina mejor? Podemos observar entre la atorvastatina y la rosuvastatina que posiblemente, de acuerdo al miligramaje, aproximadamente en porcentaje pueden llegar hasta un 60% con niveles de 40 en el caso de la rosi y con niveles de 80 en el caso de la atorvastatina. Tenemos las otras estatinas en
En verde tenemos un porcentaje de 45% con la dosis de 80 y un porcentaje de 40% con la dosis de 40 de la simvastatina. Por tal motivo, de la rosu y la atorvastatina, estas dos se las consideran estatinas de alta potencia y las otras, de acuerdo al miligramaje, se las consideran como de potencia intermedia o de baja potencia. Recomendaciones de seguridad: siempre elegir la dosis apropiada, tener en cuenta efectos secundarios e interacciones. Si el tratamiento de alta o de moderada intensidad no es tolerado, usar la dosis máxima tolerada de las estatinas. Condiciones que predisponen a efectos secundarios por estatinas: tenemos alteraciones de la función renal o hepática, historia de miopatía o intolerancia a la estatina, personas mayores de 75 años, elevación inexplicable de las enzimas hepáticas más de 3 sobre el límite superior normal, historia de stroke hemorrágico y la ascendencia asiática. Son condiciones que predisponen efectos colaterales con las estatinas. Hablando también de recomendaciones de seguridad: antes de iniciar, revisar niveles de enzimas hepáticas, es una indicación B. Debemos valorar la función hepática si desarrolla signos de insuficiencia hepática, es una opinión de expertos. Si en 2 controles consecutivos de LDL tenemos menos de 140, considerar reducir la dosis de estatina, es un grado C. Y puede ser nocivo iniciar simvastatina 80 o incrementar su dosis a 80 en lo que tiene que ver con el grado B.